Bienvenidos a esta nueva edición de En Persona. Hoy con nosotros un caricaturista, diseñador y animador. Con nosotros en persona, Mache González. ¿Qué tal, Mache? ¿Cómo estás? Hola. Gracias por aceptar la entrevista. No, muchas gracias. No sabía si era digno para la entrevista, por eso al principio estaba un poco reticente. ¿Vos creciste en una casa artística que tenías algún familiar vinculado al dibujo? No estaban vinculados realmente así puramente a lo que es artístico. Más allá de que mi papá es peluquero y mi mamá tenía ciertos dotes para el dibujo, pero no había un referente en mi familia que yo pudiera seguir. Lo cual hizo un poquitito difícil por ahí el comienzo. ¿Y cuándo fue ese comienzo? No tenía en mi barrio muchos amigos de mi edad. Todos los chicos que había en el barrio eran de la edad de mi hermano. Y de mi edad había muy pocos. Entonces yo pasaba mucho tiempo solo y creo que ahí empecé a desarrollar un poco más el tema del dibujo. Recuerdo eso, más que nada. ¿Qué querías expresar vos? ¿Qué querías plasmar en los dibujos? Y yo recuerdo que de muy chiquito ya estaba como maravillado con los dibujos animados y todo lo que tenía que ver con lo gráfico, con las publicaciones. Pero rápidamente veía los dibujos animados como algo tan lejano que ni siquiera podía yo ilusionarme a hacer algo así. Entonces me ocupaba más de lo otro. Y no sé, en parte era mi mamá y en parte algún que otro docente que se usaba en esa época mucho el no calcar, no calques. Y yo me crié con eso, con el copiar, pero no calcar. Entonces empecé a desarrollar por ahí un poco más de nociones en cuanto a la estructura de un personaje, de un dibujo. Tuvo que ver eso. ¿Y eso a qué edad más o menos? Y ya en principio de la primaria yo ya estaba dibujando. De hecho hay una pequeña anécdota que es que yo el único año que coincidí con mi hermano en un turno fue en mi primer grado y en su quinto grado. Después él ya pasaba a la mañana y yo pasaba a la tarde. Y un día llegó indignado a casa indignado porque había estado en el recreo y vio un tumulto de personas. Y se acercó al tumulto de compañeritos y qué sé yo, y era yo que estaba vendiendo dibujos en el recreo, y entonces llegó todo indignado, ¿no? Pendejo, ¿qué estás así? Me hace quedar como un ridículo, enojado porque lo avergonzaba seguramente. Entonces eso es el primer registro que yo tengo. Yo no me acuerdo mucho de eso. Sé que canjeaba por golosinas y cosas así, dibujos de personajes de dibujos animados e historietas, pero ese episodio en particular no Rápidamente le habías encontrado el lado comercial. Sí, ¿verdad? Seguramente, sí. Tendría que revisar un poco esa etapa para ver, era mucho más productivo que ahora. Sí. Y contame, y en la secundaria, por ejemplo, cuando sí, ya más o menos ya tenías definido, porque es una pasión esto para vos. Sí, es una pasión que va sustentada con mucho trabajo. En la adolescencia pasé yo por esa etapa donde uno piensa que es la genialidad, que a uno lo nutre, y todo lo que es exógeno de eso es contaminante. Entonces uno dice, no voy a dibujo porque me van a contaminar el estilo, no voy a aprender esto, no voy a aprender otro. Boludeces que uno desecha y después se das cuenta que son sumamente potenciadoras y potables a la hora de aprender. Pero en la adolescencia sí, empecé a dibujar, me di cuenta que tenía cierta sensibilidad para el dibujo, y en los primeros 2 años los hice en la escuela industrial yo.
Después me cambié al Instituto Nuestra Señora del Socorro, donde terminé el secundario. Y en esos 2 primeros años del industrial, que yo tenía lo más parecido era dibujo técnico, conocí una docente, una arquitecta, que me dijo, vos tenés que seguir diseño gráfico. Que yo hasta ese momento no tenía ni idea de lo que significaba, ni lo veía como línea para seguir. Y a partir de ahí empecé a indagar sobre qué podría llegar a ofrecerme esa carrera. Y ya cuando entré al Socorro, ya tenía un poco más claro que iba a ser algo relacionado al dibujo. Yo tenía la versión que te cambiaste al Socorro porque había chicas. También. Eso fue el primer año, estuvo muy bueno en el industrial. El segundo año apelaba mucho a la imaginación, el taller sobre todo, porque de las piezas que había existían la mitad. Decía, bueno, este es el motor, te decía el docente, dice, acá, imaginen que están las bielas. No están las bielas, dice, porque en este motor no está, pero imagínense que está. Bueno, acá estaría el pistón, no está en este momento, imagínenselo. Entonces todo era una cosa de imaginarse, y todos nos volvíamos muy creativos porque era todo de imaginar el motor. Y después sí, me di cuenta que todos mis ex compañeros iban a cumpleaños de 15 y demás, noviecita, y yo anhelaba eso, y un poco decidí cambiarme también para ver si tenía si conseguía novia. Claro. Y de hecho lo logré, así que estuvo bien. Fue una buena decisión. Sí, fue una buena decisión, sí, seguro. ¿Cuándo comenzás, digamos, a verlo realmente como que puede llegar a ser una profesión? Con lo que es la caricatura, yo lo hacía un poco como en broma, entre pares, entre compañeros. Y en el 5.º año decidí hacerlo de una manera más periódica. Entonces los lunes en el aula publicaba una caricatura de un docente y todo risas, jocosidad y demás. Lo gratificante fue cuando los preceptores y los mismos docentes venían por detrás y me decían, dibujalo a fulano, hacelo a fulano. Entonces ahí me di cuenta que también estaba manejando un humor que excedía a lo que eran mis pares, que es más sencillo, de burlar al otro, es esa cosa de adolescente. Paralelamente yo ya estaba trabajando en la opinión, en la opinión prohibida primero y en la opinión después, con lo cual ya de jovencito ya estaba un poco involucrado. De todas maneras fui bastante temeroso de cómo empezar. Entonces lo que hice fue comencé una carrera universitaria como el diseño gráfico, porque todavía no me sentía tan decidido a ver si ese era mi rumbo. De hecho, en varios episodios yo entre comillas, le esquivé a mi verdadera pasión y profesión por este temor a no creer que fuese lo mío. O sea que fue una pasión un poco construida. Luego de estos auspicios, seguimos con más Mache González en persona.
¿No te pasaba esto por ahí de la familia o tus amigos te decían, bueno, sí, te gusta dibujar, pero ¿de qué vas a laburar? Sí, no, en ese sentido no, mis viejos fueron muy capos. De hecho, creo que hoy puntualmente no termina mucho de entender qué hago realmente en mi profesión, en la de animador, la de diseñador de movimiento, pero apoyaron siempre, estuvo buenísimo eso. Y vieron que tenía cierta sensibilidad para eso y lo apuntalaron muy bien, con lo cual no, en ese sentido nunca tuve un no. Sí, caras de intriga, caras sí. ¿Y es una carrera eso? Sí, es una carrera. No, mira qué interesante. ¿Y te pagan por eso? ¿Te pagan por eso? Sí, ese es un gran tema. Esa sensación de que uno está boludeando la mayor parte del tiempo. En general, uno trabaja todo el tiempo dibujando, Claro. investigando y boludeando. Actualmente prácticamente no estás trabajando en San Pedro. En San Pedro no, doy clases de vez en cuando armo un curso para dictar, y lo más cercano que hago es ilustrar para el portal provincial de la Noticia 1, y después no, mi vida profesional transcurre más en Capital. Viví 15 años en Capital, y cuando con mi mujer decidimos mudarnos, estuve todo un año programando cómo iba a hacer para desvincularme del lugar donde trabajaba y empezar a trabajar desde acá. Y a partir de las nuevas tecnologías se puede ahora, digamos, tener este trabajo a distancia. Sí, no, ni hablar. Yo soy un agradecido de las nuevas tecnologías, porque todo el tiempo pasado fue mejor, no se aplica en mí. Yo puedo vivir acá en la ciudad que elijo vivir gracias a lo tecnológico, y puedo mantener una charla asidua, un lazo con gente de allá, gracias a la tecnología. Después sí, lo apuntalo a eso viajando 1 o 2 veces por semana, pero mi residencia es acá, que es donde quiero estar. ¿Es tu lugar en el mundo, San Pedro? Yo creo que sí, que nunca renegué del lugar. Viste que hay muchas personas que reniegan y demás, y creo que ayuda mucho irse un tiempo para mirarlo desde otra perspectiva, mirar las carencias y virtudes que tienen otros lugares, y después uno va viendo qué es lo que le gusta, qué no, y a mí sí, me gusta muchísimo. Veo que tiene cada cosita que me gusta a mí, y más del factor humano. Yo soy bastante social, y los vínculos es algo que pasen 10, 15 años, se siguen manteniendo. Contame qué trabajo has hecho así, digamos, como sobresaliente, o que a vos, por ahí no sé si sobresaliente en cuanto a trascendental, sino que a vos te hayas sentido realmente, qué laburo me mandé, qué importante que fue esto para vos, ¿no? Sí. Personal. Bueno, la primera vez que yo empecé a hacer caricatura política fue en un medio nacional, por así decirlo, que era un diario de distribución gratuita, esos que salieron al final hacia el 2000, una cosa así. Y era muy gratificante, porque yo tenía 20 cortos, 20, 21, 22, no recuerdo bien, pero la proyección que tenía eso era muchísimo, tenía una impresión de 300.000 ejemplares, una cosa así, y para mí en ese momento ese nivel de difusión era muy bueno, particularmente porque después muchas de las personas que yo conocía veían mi trabajo publicado diariamente. Parece mentira, pero no hace tanto, pero no existían ni redes sociales ni nada así donde uno pudiese constantemente publicar y mostrarle a otros lo que hacía. Entonces eso para mí era muy gratificante en ese contexto, en ese momento. Y después uno tiene distintos laburos. Afortunadamente, qué sé yo, el año pasado, dentro del lugar donde yo trabajaba antes, pudimos vender un personaje a
a Cartoon Network. Yo siendo parte de un equipo, ¿no? Pero con mis personajes y colaborando en eso. Y eso fue muy gratificante, que es que un referente que uno tiene como muy arriba, entre comillas, consuma tus productos, siendo que vos siempre fue a la inversa, claro. Uno siempre fue consumidor de ellos, y que haya algo simbiótico en esto es muy reconfortante, porque siente que está haciendo un trabajo de categoría. No estaban tan lejanos los dibujos animados. No estaban tan... No. Pero en lo que estoy comenzando a dar mis primeros pasos en este momento es en una película de animación. Interesante. Sí, fue una licitación que ganamos con una amiga hace unos 3 años. Está todo un poco atrasado, pero se da. Y ahora estoy en los primeros pasos, haciendo storyboard y todos los diseños de personajes, para comenzar con esa película de animación que afortunadamente haremos a lo largo de este año. Y eso en este momento es muy gratificante para mí, porque combina lo profesional con la vocación, con hacer algo que sale de lo común, y hacerlo desde acá de San Pedro es un golazo. Después de los avisos comerciales, seguimos con más Mache González en persona. Seguimos en persona con Mache González. ¿Qué es el amor? Y el amor es uno de los pilares, de los 4 pilares importantes, más importantes de la vida, de sustento. Digamos, de los 4 pilares necesarios para poder tener una vida plena. Sin amor se puede vivir, pero se puede vivir una vida, a mi criterio, vacía, sin un rumbo, sin una construcción.
Y el amor lo que nos hace es superarnos, digamos. Tengo una idea así clara en ese sentido. Una vez que aprendemos a entenderlo, porque en la adolescencia y quizás en la primera adultez cuesta mucho entender cómo es el amor. Pero una vez que se lo empieza a interpretar, a entender o a ayudar, va saliendo y se vuelve en algo muy, muy positivo y muy poderoso. ¿Cuáles son las cosas que amás? Mi mujer, mi hijo, mis padres, mis hermanos. Digo mis hermanos porque mi hermano de sangre y mi hermana, entre comillas, que es mi prima en realidad, que se crió con nosotros y también es parte de nuestra familia. Los afectos, y después sí hay momentos en donde uno, si escucha bien, se descubre plenamente feliz. Esos momentos también los amo, porque es cuando uno se encuentra en un instante. Lamentablemente dura muy poco eso, pero es un instante donde a uno lo abraza un sentimiento de plenitud, y está bueno descubrirlo cuando ocurre eso. ¿Y cuáles son las cosas que te conmueven? Bueno, como buen sanpedrino he aprendido a tener cierta coraza en esto de exteriorizar. Sin embargo, con el tiempo y a lo largo de transitar un camino, uno va adquiriendo cierta seguridad que le permite a uno de nuevo recobrar cierta sensibilidad hacia ciertas cosas. Un buen tema musical puede llegar si me agarra en el momento indicado, me puede llegar a sensibilizar. Con un cuadro me cuesta más, porque siendo un poco de ese palo, me pongo a ver más en la técnica que en lo que me desprende. Pero si encuentro un cuadro que realmente que me sorprenda, también puede generar eso en mí. Una buena película, yo soy en ese sentido bastante llorón, digamos, me pongo a ver una película que me pegue. ¿Cambió la forma de hacer cine desde la época que éramos chicos? Ahora... Sí, cambió todo, el cine, la animación misma, los programas de tele. Yo sé muy poco, he estado, lo más cerca que he estado ahí yo son en publicidades que se hacen en fílmico, con lo cual la apuesta es similar, y la cantidad de gente que se maneja es similar. Y ahí entendés un poco el asunto, porque es decir, para grabar por ahí 7 segundos de algo, hay 50 personas involucradas. Y decís, wow, no. Ahora fue mutando todo un poco, pero sí que está el iluminador, el asistente iluminador, los que arman todos, el sonidista, el director de fotografía, el asistente director de fotografía, el director, el iluminador, todo el equipo que compone todo ese... Es un desastre, maquillaje... Sí, ni hablar, maquillaje, catering, etcétera, etcétera, etcétera. Es inmenso. Y uno cuando lo ve, empieza a entender un montón de cuestiones. De por qué se hace cine de qué manera, por qué muchas películas son un bodrio, por qué muchas veces se escapan ciertas cuestiones relacionadas a la continuidad, al ritmo de la película. ¿Qué te pasa cuando estás así por un set de grabación o sea, vos decís, ¿cómo llega acá? ¿Estoy en mi lugar? ¿Te sentís cómodo? ¿Te sentís del palo? No, eso muchas veces tiene que ver con el entorno, con el contexto. Yo en lo que es más televisión, por ejemplo, yo trabajé muchos años en una productora que hace muchos contenidos relacionados a lo educativo. Y cuando comenzamos a trabajar, a salir a realizar, a hacer exteriores y demás, el grupo no se conocía tanto. Y alguna que otra vez yo participé tímidamente
como actor o como relleno detrás, dentro de ese equipo, y la verdad que me sentía bastante mal, que lo padecía, porque no me sentía del palo, no sentía que lo mío, que es la postproducción, está como fuera de eso. Yo cuando voy a los sets y eso es más como invitado, o como porque tengo que hacer necesariamente algo que después sea procesado. Claro. Pero en general mi presencia no es tan necesaria dentro de un set. Y después, cuando pasaban los años y las temporadas, en el mismo tipo de programa, claro, me sentía como en lo cotidiano, con amigos. Entonces claro, es mucho más fácil mandarse a hacer cosas, proponer, participar, y esa especie de escalón que uno veía, esa distancia, ese abismo que detectaba entre ese lugar y el propio, se empieza a disipar, empieza a desaparecer, porque uno empieza a ser parte y no se da cuenta. No te das cuenta. No te das cuenta. Fluye. Sí. Pero sí, siempre los temores, la incapacidad o la ignorancia, en el buen sentido lo digo. Cuando uno no conoce o desconoce, se mete en un lugar y se le dilatan las pupilas, se le agarra taquicardia y mira todo temeroso. Volvemos a la música. Sí. ¿Qué música te gusta? Últimamente, y por culpa de amigos, he empezado a escuchar de nuevo los Beatles desde otro punto de vista. Y la verdad que me gusta mucho redescubrir parte de... No soy fanático como ellos, pero sí empiezo a ver cosas que antes consumía desde un punto de vista mucho más superficial. En la música clásica soy un soquete en cuanto a intérpretes y a directores, pero me gusta escucharla. Me puedo quedar así colgado, o me puede llegar a ayudar para trabajar. ¿Trabajas con música? Sí, muchas veces con la radio, pero sí, porque en la radio digo, porque yo trabajo desde temprano en la mañana, entonces quiero y necesito estar informado como para estar con una gimnasia en cuanto a las noticias. Entonces generalmente en las mañanas las ocupa la radio, pero si tengo trabajo extra y demás que no requiera que yo necesite escuchar lo que estoy editando o algo, ahí sí pongo música, algo mucho más tranquilo. Bueno, Mache, gracias por la entrevista, por el tiempo. Bueno, la verdad que un placer. Bueno, gracias a ustedes, vuelvan cuando quieran. Para cerrar, ¿qué consejo le dejarías a jóvenes que se estén dando cuenta que les gusta el dibujo, como te pasó a vos en su momento? Bien, para cualquier inclinación artística, mi consejo es que le metan garra. Está plagado de carreras artísticas o relacionadas a lo artístico hoy por hoy. La música, el dibujo, la pintura, y está buenísimo que confíen en su percepción. Lo que sí hay que apuntalarlo con mucho trabajo y perseverancia, no hay nada que caiga mágicamente, y eso se va nutriendo, se va formando, pero que si tienen las ganas, que le den para adelante, porque hoy la tecnología lo permite y el mercado lo permite, así que sí, que confíen en sus instintos y que se apoyen. Muchas gracias. Gracias. Esto fue todo por hoy. Nos vemos la próxima semana con más En Persona.